Si las elecciones en Nicaragua fueran mañana, Daniel Ortega conservaría la presidencia del país centroamericano. Según la más reciente encuesta publicada por la firma Sid Gallup, los nicaragüenses esperan que el próximo periodo de gobierno aumente el presupuesto para la salud y la educación, el segundo país más pobre de América Latina. El presidente Daniel Ortega parece tener asegurado su tercer periodo como mandatario de los nicaragüenses. La más reciente encuesta de la firma Sid Gallup muestra a Ortega como ganador de los comicios con un 48%, seguido por Fabio Gadea, 30%, Arnoldo Alemán, 11% y Enrique Quiñones, 1%. Las elecciones en Nicaragua ocurren tras las recientes protestas por la demora de las autoridades en la entrega de las cédulas, documento necesario para poder votar. La Unión Europea, la OEA y observadores independientes dentro de Nicaragua también han alertado sobre la posibilidad de fraude electoral. Por lo tanto, exhortamos a las autoridades del Consejo Supremo Electoral, y en especial a la Policía Nacional y al Ejército, que cumpliendo con las responsabilidades que la ley les impone, garanticen la transparencia del proceso electoral y la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas que acudirán cívicamente a depositar su voto en las juntas receptoras de voto. Además de la lucha contra la pobreza y el aumento del empleo, los nicaragüenses esperan que el próximo gobierno ejecute acciones decididas contra el crimen organizado, el delito y la violencia. También una política que aumente los recursos para la salud y educación, ambos sectores deficientes en el segundo país más pobre de América Latina. En cuanto al sistema de salud, Nicaragua requiere garantizar el acceso a medicamentos, reducir la mortalidad infantil y las muertes maternas. A las elecciones del domingo están convocados más de 3 millones de ciudadanos mayores de 16 años. Según la ley electoral, el ganador debe asegurar una mayoría relativa con al menos el 40% de los votos válidos o un mínimo del 35%, mientras el segundo candidato en votación sea aventajado en un 5% de los sufragios. En Nicaragua, señora María Celina Burgalín, las cifras son preocupantes. El 42.5% de la población de Nicaragua vive en condiciones de pobreza y el 14.6% en condiciones de extrema pobreza. Esto hace su país un poco vulnerable y un poco manipulable en temas de elecciones presidenciales. Bueno, la verdad que la situación acá ha estado, pues después de toda la crisis internacional, muy difícil, ¿verdad? Yo creo que esos números rondan lo que puede ser la realidad. Obviamente que sobre todo los de pobreza entiendo que están mucho menores de los datos oficiales. Puede ser que estos datos que usted está obteniendo sean datos de organismos independientes, pues que están, digamos, más cercanos muchas veces a las realidades de la población, pero sí, la situación es difícil, ¿verdad? Es difícil como en muchos otros lugares. La verdad es que en materia tal vez económica, nuestro déficit andará en las mismas condiciones que otros muchos países, ¿verdad? Que sufren los embates de una crisis económica. Comandante Pastora, ¿usted cómo puede entender esas cifras tan altas en términos de pobreza en su país cuando reciben millonarias ayudas, por lo menos por parte del gobierno de Venezuela, del muy amigo de Daniel Ortega, el presidente Hugo Chávez? Primero quiero hacer la advertencia o la observación a todos los que están frente a la televisión, viendo y oyendo, que las dos personalidades que hablaban en ningún momento negaron los 2 puntos de principios de nuestra Constitución que permiten al presidente Daniel Ortega reelegirse, o que lo reelija el pueblo. Él tiene el derecho a lanzar su candidatura. El que lo reelige o no lo reelige es el pueblo. Sobre la pobreza de nuestro pueblo, las guerras contra Somoza, las guerras contra el Frente, los terremotos, huracanes y maremotos, lo mismo que 3 gobiernos neoliberales que antecedieron, nos tenían las cifras de pobreza más bajas de América Latina a la par de Haití. En estos 5 años eso se ha mejorado fundamentalmente. La pobreza extrema y la pobreza general se han mejorado, y por eso es que ahora ustedes están oyendo las encuestas que este pueblo apoya a este gobierno. Si este gobierno no hubiera mejorado la situación, que no la puede resolver en 5 años porque no es Mandrake el mago,
Entonces, esta situación se puede resolver en 1, 2 y 3 periodos más. Son futuros gobiernos los que van a terminar de arreglar esta problemática que nos dejaron estas condiciones que le enumero. Sí. 3 gobiernos neoliberales que no hicieron un programa social, que se robaron todo, que el poder era para enriquecerse, para resolver sus problemas sociales. Nunca les interesó el obrero, el campesino, las locatarias, los sectores más marginados. Nunca hicieron una casa. Estaban privatizando hospitales y escuelas públicas. Entonces, este pueblo, pasado mañana, juez inequívoco, ustedes van a ver el fallo de este juez. Y van a ver si este analista político de Washington o la señora Burgalini o yo estaba equivocado. El lunes este pueblo, juez inequívoco, va a dar un fallo inexorable en la historia. Comandante Pastora, el crimen organizado también que sacude a su país, ¿también es cuenta de los gobiernos anteriores diferentes al de Daniel Ortega? Definitivamente. ¿Qué hicieron los 3 gobiernos neoliberales? Más que robar, robar y robar, y el que no robó no hizo nada. Jugaron la política del perro hortelano, ni comieron ni dejaron comer, ni hicieron ni dejaron hacer. Y ahora quieren que Daniel Ortega no siga haciendo estos 40 programas sociales, por lo que el pueblo va a votar por él. La vez pasada el 38 y ahorita dicen el 48, no, el 58. Se va a acordar de mí pasado mañana domingo, cuando este juez infalible que es el pueblo falla ante la historia. Señor Javier Meléndez, en Washington, el problema de la pobreza y el problema de la inseguridad, de la violencia en Nicaragua, ¿es culpa y cuenta de gobiernos anteriores diferentes al de Daniel Ortega? Es un tema complejo. Creo que me refería al comienzo de que efectivamente hay una herencia de pobreza que se viene arrastrando desde hace 20 años. Los gobiernos anteriores se enfocaron mucho en establecer unas cifras macroeconómicas adecuadas, se llenaron de alegres consultores internacionales que ganaban mucho dinero. Ser ministro, viceministro, director de un área del gobierno en Nicaragua era un excelente negocio y lo sigue siendo ahora también, desde luego. Las políticas públicas no llegaron a las grandes mayorías, se desarticuló mucho el sistema público de educación, el sistema de salud, y efectivamente el comandante Pastora tiene razón de que en estos años el gobierno del presidente Daniel Ortega ha tratado de recuperar o poner al día esos déficits que traía Nicaragua. El tema es que cómo haces las cosas, es decir, no puedes apelar a combatir la pobreza siendo antidemocrático, y creo que la historia ha demostrado de que democracia y desarrollo no son asuntos excluyentes. Hay problemas graves que resolver en términos de pobreza, pero y ya cuando hablamos en el tema de la criminalidad, yo creo que hay que ser claros en que Nicaragua es un país que, a pesar de todos los problemas económicos, en 21 años ha gozado de una seguridad relativamente buena. Estuve revisando algunas estadísticas y durante los últimos 10 años Nicaragua, y me refiero a las estadísticas de Latinobarómetro, Nicaragua en los últimos 10 años es el país donde menos preocupa la inseguridad como problema principal, pero como correlato de esa situación tienes otra cifra estadística. Es decir, durante 10 años también no hay ningún otro país de América Latina donde preocupe tanto la economía, donde preocupe tanto el desempleo como en Nicaragua. Y eso sucede ahora con el presidente Ortega, es decir, las estadísticas no han cambiado, la gente sigue tan preocupada por la cuestión económica como lo estaba hace 5 años con el presidente Bolaños, o 6, o hace 10 años con el presidente Alemán. Hay mucho que hacer, pero mi mensaje es este: para resolver los problemas del desarrollo no se necesita ser antidemocrático, y ser democrático implica ser tolerante, abierto al escauteo de la sociedad y dispuesto a rendir cuentas de lo que se tiene. Y el gran problema es que nadie quiere rendir cuentas en el actual gobierno, apelando a que hay mucha pobreza y que rendir cuentas no es un asunto prioritario. Hacemos una pausa en la noche de NTN 24, 3 años de información de Latino para Latinos.